En el siguiente video estaremos viendo un tutorial para lo que es la retroalimentación de amplificadores en tipo paralelo serie. Es este circuito que está aquí. Lo vemos representado por un amplificador y una zona de retroalimentación. Identificamos que es paralelo serie puesto que a la entrada la corriente se divide tanto como para retroalimentación como para el amplificador. Eso indica que es paralelo. A la salida tenemos una corriente que indica que va hacia RL y sigue en serie hacia el amplificador. Recordemos que por retroalimentación vemos que la salida de un circuito o un amplificador va a estar alimentando una red que luego esta alimenta nuevamente la entrada del circuito o una entrada del circuito. Entonces, dado el caso, lo podemos observar como redes de dos puertos o cuadripolos. Este puede ser la primera red de dos puertos y esta de acá la siguiente, entrando en paralelo y saliendo en serie. Dado el caso, la mejor manera de representar este circuito es por una corriente de Norton a la entrada. Quiere decir que si en caso tal tenemos una fuente de corriente, directamente lo podemos trabajar. Si tenemos una fuente de voltaje dicho sea de paso, en el caso de que se tenga únicamente una fuente de voltaje sin resistencia, entonces este nodo que está aquí tendrá ese voltaje. Recordemos que podemos analizar este nodo que está acá como un nodo de tierra, igual que todo este nodo que está aquí. Y solo el nodo activo será este y la línea activa será completamente esta. Para poder trabajar los cuadripolos es mejor trabajarlos por separados. Entonces, bueno, como se ha mencionado, hay que separar la red de retroalimentación del amplificador. Entonces podemos hacer esto. Esta va a ser nuestra red de retroalimentación y esta de acá va a ser nuestro amplificador. Analizamos la red de retroalimentación para simplificarla. ¿Cómo hacemos eso? Con los métodos de cuadripolos encontramos R11 y R12 y podemos observarlo de la siguiente manera. Este nodo que está aquí es este nodo que está acá. Este nodo que está aquí es este nodo que está acá. Entonces allí podemos poner una resistencia R22 que nos va a decir la serie de lo que ve el amplificador con respecto a la salida. Este nodo que está aquí es este nodo que está acá, podemos decir que es tierra, y este de acá es este de acá arriba. Allí vamos a colocar una resistencia R11 que es lo que ve el amplificador con respecto a la entrada. Recalco, utilizando los métodos de cuadripolo podemos obtenerlo de esta manera. R11 entramos con la retroalimentación y calculamos, o sea, la resistencia que vemos con respecto de el lado de entrada con el lado de salida, pero ambos lados completamente abiertos. Si se puede calcular de una manera obvia la resistencia, entonces sea un paralelo, sea un serie, entonces se calcula de esa manera. Para la R22 se coloca en corto la entrada y la salida se deja abierta. Y de esta manera se calcula lo que tengamos dentro. Entonces, del circuito de amplificación quiere decir este circuito ya reducido con sus resistencias de retroalimentación. El parámetro A se encuentra de la siguiente manera: I sub 0 entre II, que va a ser una ganancia completamente de corriente. Entonces, para el parámetro beta lo obtenemos de nuevo con el circuito de retroalimentación,
colocamos una fuente de corriente en la salida y en la entrada simplemente hacemos un corto. Quiere decir que V1 es igual a 0, o V de entrada es igual a 0. Tenemos una corriente IF por la entrada y una corriente I sub 0 por la salida. Y el parámetro beta simplemente va a ser nuevamente un cálculo de ganancia de corriente IF entre I sub 0 para cuando V1 es igual a 0. Recuerden que estamos haciendo estos parámetros o estas mediciones para simplificar lo que es el circuito de retroalimentación dado. Simplemente para encontrar un circuito de esta manera, un circuito simplificado donde beta nos va a ayudar a calcular lo que el amplificador básico tiene, de misma manera como la ganancia del parámetro A. Es decir que entonces la ganancia total, vamos a ponerle AF o A de retroalimentación, la ganancia de retroalimentación va a ser igual a el parámetro A sobre 1 más el parámetro A nuevamente por la beta F. Esa va a ser la ganancia total del circuito sin... Ahora se procederá a realizar lo que es un problema. Recalcamos nuevamente, aquí tenemos lo que es un circuito de retroalimentación. Vemos cómo es el circuito equivalente, los cálculos para las resistencias R11, R12 y el cálculo para la beta F. Entonces tenemos un circuito aquí en cascada de dos transistores BJT con su red de retroalimentación que vemos acá sombreada en gris. Podemos determinarlo de la siguiente manera, o sea, podemos determinar que es un circuito de retroalimentación paralelo serie de la siguiente manera. Vemos la corriente de entrada IIN que se divide tanto como para el amplificador como para una red de retroalimentación. También vemos que una corriente de salida que entra acá al BJT sale en serie hacia la retroalimentación. Veamos. Ahí está. Entonces tenemos el paralelo de este lado y la serie de este lado. Procedemos entonces a calcular lo que son, a reacomodar el circuito para entonces calcular lo que son las resistencias R11, R12, 22 y lo que es la beta F de la parte de amplificación, para obtener entonces el circuito que sí se resolverá con los cálculos conocidos previamente, normales. Ahora lo que haremos simplemente es rehacer el circuito para tenerlo equivalente y luego ustedes podrán resolverlo. Muy bien, lo único que hemos hecho acá es transformar lo que fue la fuente de voltaje que se encontraba aquí por lo que es la equivalente de Norton, una fuente de corriente y una resistencia en paralelo a ella, y pues con su tierra asignada. Esto también se hace para la mejor visualización de lo que es el circuito, para definitivamente ver que la corriente que entra al nodo se divide para ambos, en la red de retroalimentación y para el amplificador. Bien, entonces ahora aquí vemos para definitivamente ver qué es lo que vamos a quitar en la red de retroalimentación y qué es lo que vamos a dejar en la red del amplificador básico. Definimos todos nuestros nodos. Nodo 1 es el que está aquí y nodo 1 también es el que está acá. Quiere decir que es el nodo donde se comparte la corriente. El nodo 2, como lo dije previamente, puede ser un nodo de tierra. El nodo 4 será este nodo que está aquí, que es donde la corriente entra en serie a lo que es la red de retroalimentación. Y el nodo 3 es un nodo de tierra, donde está RL.
Ahora lo que procede únicamente es quitar toda la red de retroalimentación y asignar entonces en los lugares de los nodos las resistencias asignadas. R11 iría acá y R22 iría de este lado. Muy bien, entonces aquí ya están las resistencias R11 conectadas desde el nodo 1 hasta el nodo 2 y la resistencia R22 conectado desde el nodo 4 o el nodo 3 al nodo 4. Y esta pues será la red de retroalimentación que procederemos a acomodar. Muy bien, para lo que es los efectos de los cálculos de la ganancia, los capacitores tienen impedancia de 0. Por ende, aquí este capacitor va a ser un corto y va a hacer que este nodo sea exactamente el mismo que acá. Y es lo que vemos en la siguiente imagen. Aquí lo vemos bien. El nodo 1 será este, el nodo 2 será tierra, como lo dibujamos acá en el circuito. El nodo 3 también será tierra y el nodo 4 entonces será este que está aquí. Y procedemos entonces a calcular lo que es la resistencia con respecto a R11 con respecto a la entrada y una resistencia R22 con respecto a la salida. La resistencia R11 la podemos observar que está sumamente clara, es una resistencia de 13.4 kiloohmios, puesto que si la vemos desde la entrada están en serie. Bien, entonces dijimos que es 13.4 kilos. La resistencia R11, que es la que va a reposar allí para entonces encontrar R22 y luego analizar el circuito. Bien, entonces para el cálculo R22 hacemos este circuito que está aquí. Ponemos en corto lo que es la entrada. Esto nos dará una resistencia en paralelo, esta resistencia en paralelo con esta. Entonces procedemos a calcular lo que es la R22 en paralelo. Y el paralelo decimos que es 10 por 3.4 entre la suma de ellas dos, 13.4. Y eso va a ser igual a una resistencia de 2.54 kilos. A ver, 2.54 kilos. Bien. Entonces ella va a reposar ahí donde está R22 y básicamente ya tenemos el circuito completamente listo para calcular el parámetro A. Sin embargo, para poder calcular el parámetro AF necesitamos calcular el parámetro beta F, que lo podemos calcular a partir de este circuito. Procedemos. Para el cálculo de la ganancia beta F tenemos que hacer V1 igual 0, donde recurra a una corriente IF y ponemos una fuente de corriente en la salida, que va a ser I sub 0, está acá. Aquí está la fuente de corriente y aquí está el corto que nos produce IF. Entonces procedemos a calcular para lo que es la ganancia de feedback o de retroalimentación con respecto a este circuito. Bien, entonces la ganancia de corriente la podemos, del circuito es una ganancia de corriente y la podemos hacer mediante un divisor. En el divisor vamos a tener IF, bien, por la resistencia RE2. Ok, bien, vamos a agrandar esto. RE2 entre la suma de RE2 más RF, que eso sería igual a, vamos a mover esto aquí, va a ser igual a la beta F, que es IF entre I sub 0, y simplemente pasamos el I sub 0 dividiendo, y vamos a tener esta ganancia, que va a ser 0.25. Bien, lo único que falta por encontrar o por calcular es la ganancia total de feedback, que tenemos que calcular el parámetro A, que se los
como se los mencioné antes, se puede calcular directamente de aquí con el análisis de circuito que ustedes deseen. Y vemos aquí, está el parámetro A y sub 0 entre I. Y luego calcular esta pequeña fórmula que está acá, y eso nos va a dar entonces la ganancia total de lo que es el problema.